en la clase 1 sale en vesícula de secreción, se expone en la superficie celular y entonces Marinés, ¿ahora qué corresponde que suceda? Excelente, que se le presente al linfocito CD4. ¿Alguna duda con esto? Entonces, examen. Describe el procesamiento del NHC de la clase 1 y de la clase 2 con todos sus pasos desde el inicio hasta el final. ¿Sí? ¿Claro? Yo solo tengo una duda con el procesamiento de NHC. Es que a mí como que se me quedó como confundida, digamos, la presentación del fragmento del NHC cuando el NHC1 se va dentro del vehículo. El protozoma lo presenta. El protozoma corta el infusor. Y ya después del infusor, digamos, el que me ha contado, se induce a través de la capa. Y en el retículo se le presenta el NHC1. Se le carga. Ah, bueno, se le carga. Ajá. Y la tapsina lo hace. Esa es la que se encarga de hacer el láser. Porque uno solo mete y la otra es la que carga en el sistema clase. ¿Sí? Vale. Volvamos a esta entonces, a la primera. Ya entendimos qué pasaba aquí adentro. Ya sabemos entonces qué es esta molécula. Ya sabemos cómo logra llegar aquí al antígeno. Además, las células presentadoras de antígeno también requieren de otras moléculas de superficie para poder comunicarse con los linfocitos T. Entonces, Pablo, ¿qué es esta molécula que aparece aquí? ¿Para qué sirve? 080 y 86. ¿Qué es el PCM? Son por receptores que ayudan a estabilizar la unión Si montan la unión entre una presentadora de antígeno y una célula T, pero potencian la activación y se llaman coestimuladores, ¿sí? Por parte de la presentadora de antígeno CD80 y 86, por parte de la célula T CD28, o sea que son pareja, tienen que estar las dos. Pasémonos ahora a las señales de activación T. ¿Cuál es la primera señal? El reconocimiento antigénico, entonces esta ya está. ¿Cuál es la segunda señal? Coestimulación, entonces ese paso que está aquí se está cumpliendo ahorita. ¿Por qué es importante entender si sucede o no sucede, Adriana, la coestimulación? Excelente. La coestimulación define diferentes procesos: proliferación, supervivencia, diferenciación, crecimiento, etc. ¿Sí? Si no se cumple la segunda señal, esa célula entra o en anergia o entra en apoptosis. De estas funciones que aparecen aquí, ¿cuál es la que define o anergia o apoptosis? Estas están aquí: proliferación, diferenciación, crecimiento, supervivencia. Supervivencia, va. Entonces, segunda señal, coestimulación. Tercera señal, ¿cuál es? Citoquinas. ¿Cuál es la citoquina más importante en la función de las células T? Interleucinados. Vaya, entonces ahora, para la función de supervivencia, entramos en comunicación entre la señal 1 y la señal 2. ¿Por qué? Dijimos que para sobrevivir, o la célula pues no la destruyó, o si la destruyó. Si no la destruyó, eso se llama antiapoptosis, y si sí la destruyó, eso se llama proapoptosis. ¿De qué depende decidir si se expresan proteínas antiapoptóticas o proapoptóticas? De las concentraciones de interleucina 2. Entonces, primero, ¿cuáles son las proteínas antiapoptosis? BCL2 y B. ¿Y las proapoptosis? Un mecanismo intracelular que está condicionado por la función de la mitocondria que se llama BIPA. Entonces, en la fase 2 de supervivencia, ¿cuál se expresa más? ¿Las antiapoptóticas o las proapoptóticas? Las antiapoptóticas. ¿De qué depende que estas proteínas tengan alta expresión? De las concentraciones de interleucina 2. ¿Cómo tiene que estar ese L2? Elevado. Excelente. Entonces,
apoptosis más supervivencia. Y luego se empieza a utilizar la interleucina 2 para subdiferenciar células. Dentro de esas células encontramos salud TH1, 2, 17, T regulador, folicular. Y entonces, la TH1, la 2, la 17 y la folicular utilizan interleucina 2. ¿Sí o no? Cuando ya están diferenciadas. No, unas utilizan interferones, otras utilizan interleucina 4, bla, bla, bla. ¿Quién sí se queda utilizando interleucina 2? La T reguladora. Va, y entonces aquí pasan varios fenómenos. La T reguladora empieza a quedarse toda la interleucina 2 del medio extracelular. Entonces, las concentraciones de IL-2 ya no están altas en el medio extracelular, empiezan a bajar, porque todas se las queda el receptor de interleucina 2. Las depriva. ¿Cómo se llamaba ese mecanismo? Deprivación de interleucina 2. Y entonces ahora pasamos de tener altas concentraciones a bajas concentraciones de interleucina 2. Y si la IL-2 está baja, en cuanto a la supervivencia, ¿a qué nos pasamos ahora entonces? A la apoptosis. De los mecanismos apoptóticos, dijimos, hay dos. Unos para tolerancia y otros para periferia. Todos son por el mismo mecanismo, el de la proteína mitocondrial. La única diferencia aquí, ¿cuál sería? ¿Cuándo utilizamos proapoptosis en el contexto de tolerancia, o sea, en el TIM? Cuando se hace el conocimiento de la lombriz. Ajá, ¿con qué característica? Cuando hay alta especificidad. Alta afinidad. Entonces, hay PIN activadas en el símbolo cuando hay reconocimiento de mis propias proteínas con alta afinidad. Muy bien. Katie, ¿cuándo se activa en periferia? Cuando hay paz. ¿Cuándo se activa en periferia? Katie. O afinidad alta media. No, eso es en TIM. En periferia es una célula que pasó la selección. Entonces ahora ya puede reconocer antígenos pero patogénicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que suceder en ese reconocimiento de un antígeno patogénico para decidir destruir esa célula? Tiene que ver con la segunda señal. ¿Qué falta? ¿Qué faltará? Aquí en la imagen, ¿qué crees que faltará? La segunda señal dijimos que es la constitución, ¿no? Entonces, ¿qué faltará? Que ya se reconozca. Esa es la primera señal. Esto de aquí arriba. Reconocimiento. La segunda señal son coestimuladores. Entonces, ¿qué faltará? Que se active. Faltan las coestimuladoras. ¿Sí? Entonces, en periferia, si faltan las coestimuladoras, otra vez, hay expresión de esta proteína proapoptótica. Va. Pero bueno, si todo se da bien, esto no sucede y entonces a través de la célula T empieza la activación. ¿Cuáles son los mecanismos, Sergio, intracelulares que están pasando en esa célula T para que se active? Dentro de la célula T, los mecanismos extracelulares. El primero es el receptor que reconoce antígeno, o sea, PCR. Luego, ¿qué va? El CD4 y el CD8 activa LSK, ¿no? Ok, las coreceptoras CD4 y 8 tienen una enzima que fosforila, se llama LSK, muy bien. ¿A qué fosforila? Los citam, ¿no? A las tirosinas acá, que son motivos de activación basados en tirosina. ¿En dónde están estos citams? El CD3, ¿no? El CD3 es uno y el otro. La proteína Z, excelente. Entonces, esa LSK fosforila los citams y a partir de aquí todos los fósforos van a ir viajando, nos vamos
Por lo menos las compartidas, porque hay muchas, ¿verdad? Pero por lo menos las que comparten todas las vías de activación. ¿Cuál es la primera? La SAP 70. Excelente. ¿Por qué es la primera la SAP 70, Mateo? Muy bien, porque está asociada a la cadena Z. ¿Y qué tiene que ver la cadena Z con la relevancia de poder empezar a traducir? Ay, se me olvidó tu nombre. ¿Cuál es su nombre? ¿Sí? Melanie. ¿Por qué la siguiente proteína adaptadora utiliza a la proteína Z? ¿Qué tiene de importante esta proteína que a partir de aquí se amplifica toda la respuesta intracelular? ¿Qué tiene necesitamos? Porque la C3 también necesitamos. Sí, después de esta va la LAT. Pero ¿por qué ¿por qué la proteína Z es lo que se utiliza para amplificar? ¿Qué características tienen los ITAMs de la proteína Z? Que a partir de ellas que todo viaja hacia el núcleo. Es la que más motivos ITAMs tiene. ¿Sí? Entonces, por tanto, tiene más tirosinas, por tanto, tiene más fósforos. Entonces, ir a agarrar. ¿Sí? Vamos. Excelente. Luego va la LA y luego la SLP76. A partir de aquí ya se empiezan a dividir un poco las vías, ¿verdad? Utilizan otros mediadores. Pero bueno, la idea es llegar al núcleo para transferir información génica. Entonces, ¿cuáles son las vías de activación de esta información nuclear? Esas son las enzimas, pero ¿cuáles son las vías finales? Factor nuclear capa beta, ¿qué otra? ¿Qué me están diciendo las vías? Y sí, bueno, pues el calcio, otro, el IPT es un mediador también, la fosfolipasa gamma también es un mediador. Los inhibidores de calciulina son el tratamiento para las vías que usan calcio, pero ¿cómo se llama esta vía? Ya me dijeron con la vía del factor nuclear. AP1 es otra, la proteína activadora, ¿y qué más? Excelente, el factor activador nuclear T. Entonces, estas tres vías son las que convergen al núcleo. Unas usan calcio, otras usan fosfatos. Bueno, y al final de la vía, pues se recuerdan ustedes, pues se llega a un factor de transcripción que está en citosol, trasloca, se mete al núcleo y empieza a transcribir información génica. ¿Para producir qué? ¿Cuál? Interleucina 2. Excelente. Entonces mi resultado es interleucina 2, porque entre más interleucina 2 me permite a mí tener o pasar de una célula T a un montón de células T. Eso se llama expansión clonal.